Hoy es nuestro último servicio del año. Vamos a cerrar con este mensaje que he titulado Misericordias cada mañana. Y vamos a estar, sí, en el Antiguo Testamento, en Lamentaciones, capítulo 3, versículos 22 al 24. ¿Cómo les ha ido este 2025? ¿Cómo les fue este año que termina? Tal vez este año estuvo lleno de celebraciones. Una meta alcanzada, un nuevo trabajo, la llegada de un hijo o de un nieto, un nuevo auto, una oración contestada. Pero también es muy probable que todas esas alegrías hayan estado un poco mezcladas con días difíciles, ¿sí? Para algunos este año tal vez fue como manejar con el tanque lleno. Todo avanzó con relativa tranquilidad, sin ningún tipo de problema. Pero para otros, tal vez fue como manejar con el foco de la gasolina encendido. Vas allí orando y esperando que puedas llegar como sea al final. O tal vez te haya sucedido como a mí, que un auto se me dañó la semana pasada y todavía no he tenido chance de repararlo y ya el día de hoy el otro auto no quería encender. Gracias a la misericordia de una hermana que pudo traer a mi esposa y a mi familia. Lo cierto es que puede ser que este año estuvo lleno de pruebas, ¿sí? Pruebas inesperadas, diagnósticos médicos, problemas económicos, conflictos familiares o decisiones que tal vez trajeron incertidumbre en tu vida. Momentos en los que el cansancio no era solo físico, sino del alma. Tal vez hubo días en los que despertaste con mucho ánimo, pero tal vez hubo otros en que levantarse de la cama ya era una batalla. Días en los que orar parecía difícil y otros en los que tal vez las palabras ni siquiera salían. Y cuando miramos hacia atrás, muchos podrían decir con sinceridad, yo no sé ni siquiera cómo llegué hasta aquí. A veces sentimos que no fue tanto por nuestra fuerza espiritual, sino que simplemente porque seguimos avanzando un día a la vez. Y es que muchas personas, al llegar al final del año, sienten que han sobrevivido más por costumbre, por inercia o hasta por suerte que realmente por fe. Pero hoy la palabra de Dios nos invita a detenernos, a hacer una pausa y a mirar con otros ojos y a reconocer que si estamos hoy aquí no es casualidad. Hay una razón más profunda, una verdad que sostiene nuestra vida aún cuando tú y yo no podemos verlo con claridad. Y esta verdad es la misericordia fiel de Dios que no nos ha dejado ni siquiera un solo día. El libro de Lamentaciones fue escrito en un tiempo de profunda crisis para el pueblo de Israel. De hecho, Jerusalén había sido destruida por el ejército babilonio por allí en el 586 a.C. El templo fue quemado, la ciudad quedó en ruina y muchos fueron llevados como esclavos en el exilio. El autor, que tradicionalmente es identificado como el profeta Jeremías, escribe desde el dolor, desde la pérdida, desde el lamento a ver a su nación quebrantada por el pecado y por el juicio de Dios. Y el capítulo 3, en el cual estaremos hoy, es el corazón del libro. Porque a diferencia de los otros capítulos que describen principalmente el sufrimiento colectivo del pueblo, aquí en este capítulo 3 el escritor habla de una manera muy personal, muy sincera. Y Jeremías lo que expresa es aflicción, angustia y una sensación de abandono. Sin embargo, en medio de ese valle de sombra de muerte, en medio de ese valle de dolor, ocurre un giro espiritual muy importante. Y es allí cuando en los versículos 22 al 24, Jeremías recuerda una verdad fundamental. Él recuerda que aunque todo alrededor parezca perdido, Dios sigue siendo fiel. Y hoy, al mirar atrás y evaluar cómo nos fue en este año, Dios nos invita a levantar la mirada y recordar que a pesar de todo, lo bueno, lo malo, las alegrías y las tristezas, su misericordia nos ha sostenido, su fidelidad no ha fallado y nuestra esperanza sigue estando en Él. Así que vamos a ver ese primer punto. La misericordia de Dios nos ha sostenido. Versículo 22, Jeremías dice, las misericordias del Señor jamás terminan, pues nunca fallan.
sus bondades. Este es un versículo demasiado conocido por todo el mundo. Pero si realmente queremos entender la profundidad de este versículo, es necesario que tú y yo miremos lo que viene antes. Y Jeremías, si te das cuenta, no está escribiendo estas palabras desde la comodidad, ni desde una vida ordenada. De hecho, en los versículos anteriores, él describe una realidad que está marcada por el pecado del pueblo y por las graves consecuencias del pecado. Porque Israel se había apartado de Dios, había endurecido su corazón, había desobedecido una y otra vez. Y como consecuencia, ahora estaban enfrentando disciplina y dolor. Jerusalén fue destruida, el pueblo fue llevado al exilio y todo lo que ellos conocían se vino abajo. Y esto no ocurrió por casualidad, sino que fue el resultado de haberse apartado de Dios, de haber ignorado sus advertencias, de haber persistido en el pecado. Jeremías habla en el versículo 1 de aflicción y quebranto. Estaba afligido, estaba quebrantado. Luego en el versículo 2 nos dice que siente que camina en la oscuridad y que no hay luz. Luego en el versículo 7 dice que se siente cercado, sin salida, atrapado. Luego en el versículo 8 nos habla de oraciones que parecen no ser escuchadas. Y finalmente en el 17 y en el 18 describe una vida que está marcada por la pérdida de paz, por la intranquilidad, por el olvido de ese bienestar y por un agotamiento del alma. ¿Te has sentido alguna vez así tú? Yo me he sentido así en muchas ocasiones. Todo esto refleja una cosa. Todo esto refleja lo que el pecado produce. El pecado produce separación, confusión, agotamiento interior, vergüenza y sensación de abandono. Estas no eran solo emociones que estaba sintiendo Jeremías, eran verdaderas consecuencias del pecado de Israel. Por eso es que es muy importante que tú y yo recordemos, el pecado siempre promete libertad, pero siempre termina trayendo esclavitud. Siempre promete vida, pero en realidad lo que produce es muerte. El pecado siempre cobra un precio y el pueblo estaba viviendo esas consecuencias en carne propia. Y si tú y yo somos honestos hoy, podríamos decir que gran parte del dolor que tú y yo sentimos no es accidente. Es consecuencia de nuestras propias decisiones, de la desobediencia, del orgullo, de darle la espalda a Dios. Tú y yo hemos probado el peso de nuestras acciones. Cada palabra que lanzamos con ira, cada promesa que rompemos, cada paso que damos lejos de Dios, nos lleva a un abismo de culpa, de vergüenza y de vacío espiritual. Y entonces perdemos la paz. La paz se pierde cuando nos alejamos de Dios. La luz se apaga cuando ignoramos su voz. Y entonces comenzamos a caminar como Jeremías, a ciegas, sin salida, atrapados en nuestras propias decisiones. Pero es precisamente en ese punto, allí, cuando Jeremías toca fondo, que ocurre un cambio clave. Versículo 21, dice Jeremías, pero algo más me viene a la memoria. Algo más me viene a la memoria, lo cual me llena de esperanza. Otra versión dice, no obstante, me atrevo a tener esperanza cuando recuerdo lo siguiente. Es decir, hubo algo que Jeremías recordó. Hubo algo que le vino a la memoria que le dio esperanza. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que le viene a memoria? ¿Qué es lo que recuerda que lo llena de esperanza? Que las misericordias del Señor jamás terminan, pues nunca fallan sus bondades. Eso le trajo esperanza a Jeremías en medio de la destrucción. Pero si queremos entenderlo incluso mejor, la Reina Valera lo expresa aún más claramente. Porque la Reina Valera lo escribe así, dice, por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Es decir, lo que el escritor quiere transmitir es que aunque el pueblo merecía un juicio total, Dios no los destruyó por completo. Aunque hubo disciplina, no hubo abandono. Aunque hubo dolor, no hubo
aniquilación. Lo que los sostuvo a ellos no fue su obediencia ni su fidelidad, sino la misericordia de Dios. Porque las bondades del Señor no fallaron. Y aquí es donde tenemos que prestar atención y ver esta verdad poderosa. Aunque el pecado trae consecuencias reales y dolorosas con las cuales tenemos que lidiar tú y yo, la misericordia de Dios es mucho mayor. Dios disciplina a sus hijos, pero no los abandona. Él corrige, pero no destruye. Aun cuando fallamos, las bondades del Señor no fallan. Y la realidad es que todos los que estamos aquí hemos tomado malas decisiones. Hemos tomado malas decisiones, hemos sido desobedientes, en algún momento nos hemos alejado de Dios y aún así aquí estamos, en este final del 2025. No porque hayamos hecho todo bien, sino por la misericordia del Señor que nos ha sostenido. Si hoy seguimos en pie, si hoy seguimos respirando, eso es prueba viva de que sus misericordias no se han agotado y de que su gracia ha sido más fuerte que nuestro pecado. Porque la misericordia de Dios no es simplemente una palabra bonita o un simple sentimiento agradable. Tiene un significado mucho más profundo. En la Biblia, la palabra que se usa aquí para misericordia habla de un amor tierno, de un amor misericordioso, un amor fiel, un amor de pacto. Es un amor que nunca se agota y que nunca se va. Entonces la misericordia de Dios es su amor activo. Es su amor activo que nos rescata de lo que merecemos. Porque lo que nos dice la palabra es que la paga del pecado es muerte. Eso significa que tú y yo merecemos la muerte por nuestro pecado. Pero, como nos dice Efesios 2, versículos 4 y 5, pero Dios es tan rico ¿en qué? En misericordia. Y nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios que nosotros hemos sido salvados. Así que el amor de Dios es misericordioso. Y este amor misericordioso de Dios encuentra su plena manifestación en Jesús. Jesús no vino a llamar a los que se creen justos, a los que se creen perfectos, sino que Él vino a llamar a pecadores al arrepentimiento. Es Jesús el que llega a todas esas personas que no pueden arreglarse a sí mismos. Es Jesús quien llega a esos que necesitan misericordia completa. Es Jesús quien muestra la misericordia de Dios en carne y hueso. Cada vez que fue y tocó al leproso, cuando perdonó a la mujer adúltera, cuando levantó al caído, es Jesús en carne propia la misericordia. Y Él mismo nos dijo, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Así que aquí está la misericordia que nos sostiene. Jesús murió por nosotros. Y es su sangre preciosa derramada la que nos preserva aun cuando tú y yo estamos quebrantados. Porque fue Él quien vino para mostrarnos el corazón compasivo del Padre, aún incluso en medio de nuestra debilidad y de nuestro quebranto. Así que si tú estás aquí el día de hoy con el corazón pesado por tus errores del pasado, por decisiones que tal vez tomaste este año que no te agradan, o por caminos donde te alejaste de Dios, entonces mira a Jesús. Mira a Jesús. Vuélvete a Él. Porque Jesús ofrece misericordia, no castigo. Él ofrece perdón, no rechazo. Jesús no vino a condenar a los que ya estaban cansados y rotos. Él vino a sanarlos y a restaurarlos. Y es esa la misericordia que hasta el día de hoy nos ha sostenido. Y después de recordar que la misericordia de Dios nos ha sostenido, Jeremías da un paso más. Y allí lo vemos en el punto número 2. La fidelidad de Dios no ha fallado. Jeremías ahora nos invita a mirar cada día con esperanza. Versículo 23, él nos dice que esas misericordias son ¿qué? Nuevas
cada mañana. Y luego dice, grande es tu fidelidad. Ahí está la buena noticia para nosotros, iglesia. Allí está. Cada día trae misericordias nuevas del Señor. Amén. Dios no solo nos ha perdonado y protegido en el pasado, sino que Él nos acompaña hoy y nos ofrece gracia fresca cada mañana. Eso no es una promesa, sin embargo, de que no va a haber dolor o de que no va a haber dificultad. Pero sí es una promesa de que Dios nunca nos abandona, nunca nos deja sin fuerzas. Solo imagínate una persona que recibe un desayuno nuevo cada mañana. ¿Cuántos de ustedes desayunaron esta mañana? ¿Cuántos de ustedes planean desayunar el día de mañana? Bueno, imagínate a alguien que recibe un desayuno nuevo cada mañana. El pan de ayer ya se terminó, pero cada mañana tiene pan fresco allí, lleno de vida, listo para su desayuno. Y la misericordia de Dios es así, siempre fresca, siempre suficiente, siempre disponible para todos aquellos que la buscan. Y la razón por la que esta misericordia se renueva cada mañana no es porque Dios cambie de día a día o de mañana a mañana. Dios no cambia, Él es eterno. Pero nuestra experiencia de su amor sí se renueva día tras día, cada mañana. Porque cada mañana cuando tú y yo abrimos los ojos, estamos recibiendo una nueva expresión de misericordia y de fidelidad de Dios. Cada día es una nueva oportunidad para experimentar su bondad. Y esta palabra fidelidad en este versículo, esa palabra habla de una lealtad inquebrantable. Una lealtad que no se rompe, una confianza segura, un amor que no falla. No sé si alguna vez has visto cómo cambia el cielo cuando hay un amanecer. ¿Cuántos de los que están acá les gusta el amanecer? A mi esposa les encantan los amaneceres. Así fue como la enamoré. Pero si has observado el cielo cuando está amaneciendo, te vas a dar cuenta que al principio la noche oscura va dando paso a unos colores, ¿verdad?, cálidos. Y luego finalmente da paso a la luz plena del día. Ahora, tú estás allí y en realidad ese proceso no depende de ti. Hagas lo que hagas, el amanecer va a suceder. No depende de tu fuerza, no depende de tu agenda. Eso sucede por obra única y exclusivamente del Creador. ¿No es así? Y del mismo modo, la misericordia de Dios no depende de que si tú fallaste ayer o si te esforzaste mucho ayer. Su misericordia no se va a reducir porque ayer fuiste peor que el día anterior. Su misericordia no va a aumentar porque ayer fuiste mejor que el día anterior. Su misericordia está allí, se renueva cada día, su gracia es nueva cada día. Porque la fidelidad de Dios es como el sol que se levanta todos los días. Aunque la noche haya sido larga y oscura, aunque hayamos caído en nuestros errores, cada amanecer nos recuerda que Dios no cambia y que su amor sigue siendo constante. Imagínate que tuvieses un jardín en casa. ¿Qué crees tú que pasaría si tú no riegas las flores del jardín? No va a pasar mucho tiempo para que esas flores comiencen a marchitarse, ¿no es así? A las hojas comienzan a caerse. Y parece por un momento que todo está perdido. Pero cada día llega un agua fresca, un rocío, y poco a poco las plantas vuelven a la vida. Así es la misericordia de Dios. Aunque nuestros días anteriores hayan estado marcados por el fracaso, la desobediencia o la desilusión, cada mañana Él nos da la oportunidad de levantarnos, empezar de nuevo y seguir hacia adelante en su misericordia. Muchos de nosotros hemos vivido días difíciles este año y no podemos negarlo. Cargados de estrés, cargados de conflictos familiares, problemas financieros, decisiones que tal vez nos pesan. A veces nos despertamos pensando, otra vez lo mismo. Ya no puedo más.
Pero Jeremías nos recuerda que Dios no se cansa. No podemos cansarnos. ¿Sabes por qué? Porque Dios no se cansa. Él no se cansa de ser fiel contigo. Su misericordia nunca se agota, se renueva cada mañana. Así que podemos confiar en Él incluso cuando tú y yo fallamos una y otra vez. Porque Él es fiel. Y esa fidelidad de Dios definitivamente encuentra su máxima expresión en Jesús. Eso quiere decir que tú y yo cada mañana podemos volver a Él. Cada mañana volvemos a Él confiando en que su gracia es suficiente, su perdón es completo y su amor nos sostiene sin importar lo lejos que tú y yo hayamos estado. Eso es algo que el apóstol Juan nos recuerda muy bien en 1 de Juan 1:9. Él nos recuerda que si tú y yo fallamos, solo tenemos que hacer una cosa. Si confesamos nuestros pecados, si nos arrepentimos y confesamos nuestros pecados, Él es ¿qué? Fiel y también es justo para perdonarnos y para limpiarnos de toda maldad. Así que tú y yo, hermano, no estamos llamados a vivir día tras día con culpa, sino a confesar, a recibir perdón, a empezar cada día como lo que es, un nuevo día lleno de las misericordias de Dios. A veces sucede un error el día anterior. A veces nuestros niños vienen y quiebran algo y nos quedamos allí pegados en ese error. Cuando Dios nos llama a dejarlo ir, a renovarnos cada día en su misericordia, que es nueva cada mañana. Esa es la misericordia que Dios ofrece a través de Cristo. Es como un padre que cada mañana viene a la cama de su hijo, se arrodilla allí junto a su cama, le da un beso, le da un abrazo y le dice: hoy va a ser un gran día. No te preocupes, yo voy a estar contigo. No lo hace porque el niño sea perfecto, sino porque lo ama. Y así es nuestro Padre Celestial con nosotros en Cristo. Cada mañana hay un abrazo renovador de misericordia. Cada mañana su misericordia está allí, nueva para nosotros. Y así como en ese primer punto vimos que su misericordia nos sostiene, aquí vemos que su fidelidad nos acompaña cada día. Y así nos asegura que nunca vamos a estar solos. Nunca estamos sin ayuda, nunca estamos abandonados. Su fuerza y su esperanza nos sostiene. Y eso nos lleva a nuestro tercer y último punto. Por eso es que nuestra esperanza, la tuya y la mía, puede seguir estando en Dios. Después de que Jeremías reconoce que Dios nos ha sostenido con su misericordia, que su fidelidad se renueva cada mañana, ahora nos dirige a la esperanza de Dios como nuestra porción. Versículo 24, él dice: el Señor es mi porción, dice mi alma, por tanto en Él espero. Ahora, la palabra porción en la Biblia lo que quiere decir es lo más valioso que alguien puede tener. ¿Qué es lo más valioso que tú tienes en tu vida? Tu esposa, tus hijos, tu casa, tu carro, tu trabajo. Piensa en lo que para ti es lo más valioso en tu vida. Eso es lo que representa la palabra porción en la Biblia. Lo más valioso que uno puede tener. En términos hebreos, porción significa herencia. Es una herencia. Entonces, en los tiempos antiguos, eran las tierras o los bienes la porción de mucha gente. Eran las cosas que heredaban. Pero aquí está lo que nos dice Jeremías. Él no dice: mi casa, mi trabajo, mi salud, mis logros son mi porción. Él dice: el Señor es mi porción. Y decir que el Señor es mi porción significa que Él es suficiente para todo lo que necesito. Cuando todo lo demás se cae, cuando todo lo temporal se desvanece, Dios es todo lo que realmente importa. No necesitamos acumular riquezas, ni reconocimiento, ni poder, ni aprobación humana para sentirnos completos. Todo lo que necesitas está en Él. Nuestra vida, nuestra seguridad, nuestra paz y nuestro futuro descansan en su fidelidad y su amor que nunca fallan. Es como un pozo de agua inagotable.
Tú vas allí y puede ser que por más que saques y saques agua de él, siempre hay más y siempre hay suficiente agua. Así que cuando tú y yo nos enfrentamos a incertidumbre financiera, a problemas familiares, a decisiones difíciles, es muy fácil que sintamos que nuestras fuerzas y nuestros recursos se agotan, que ya hemos llegado al final, que no podemos hacer nada más. Pero si nuestra porción es Dios, si Él es nuestra verdadera herencia y satisfacción, entonces nunca nos quedamos vacíos, nunca nos quedamos sin nada, porque Él nos provee, Él nos guía, Él nos da la paz que el mundo no nos puede dar. Él nos da esperanza, y es una esperanza activa, no es una esperanza pasiva, no es una esperanza pasiva que dice, bueno, yo espero que algún día las cosas mejoren. Es una esperanza activa, una confianza firme en que Dios sí cumple sus promesas. Y es por eso que Jeremías puede decir, por tanto, en Él espero. Jeremías no espera en sus circunstancias. Jeremías no espera en ninguna otra persona. Es más, ni siquiera espera en su propia fuerza. Él dice, yo espero en Dios, porque Dios es constante, Él es fiel y Él es lleno de misericordia. Y eso que Jeremías tanto esperaba, donde él ponía su mirada, donde él esperaba, eso no quedó en una promesa lejana. Estas no son simplemente palabras que él escribió anhelando algo que nunca llegó a suceder. Lo que Jeremías esperaba se manifestó, y se manifestó en una persona. Y esa persona tiene un nombre, y es Jesús. En Él se manifestó completamente aquello que Jeremías esperaba y anhelaba. Él no solo nos muestra la misericordia de Dios, sino que Él mismo es nuestra herencia eterna. Él es nuestra porción verdadera. En Él encontramos perdón, en Él encontramos restauración, Él nos da dirección, Él nos da vida eterna. Y Jesús mismo dijo que quien cree en Él tendrá vida eterna y no será defraudado. Juan 11:25, Jesús nos dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Cuando ponemos nuestra confianza en Jesús, nuestra esperanza no se basa en un calendario, no se basa en un horóscopo, no se basa en rezos, no se basa en rituales, no se basa en propósitos humanos, se basa en la persona viva del Señor resucitado, se basa en Jesús. Y podemos vivir con esperanza, porque sabemos que somos hijos de Dios y herederos con Cristo. Y no solo herederos de bendiciones temporales aquí en este mundo, sino herederos de vida eterna y de comunión con Dios. Y esto significa que, aunque nuestros días sean difíciles, aunque nuestro pasado esté lleno de errores, tú y yo siempre podemos mirar hacia adelante con confianza, sabiendo que nuestra vida está segura en sus manos. Esa es una esperanza que nunca se desvanece. Esa es una esperanza que ninguna dificultad puede quitarte. Esa es una esperanza que no cambia con el pasar de los años. Así que al llegar al final de este mensaje, una cosa nos queda muy clara. Si tú estás aquí hoy, no es por casualidad. No es solo porque sobreviviste a este año. Si hoy estamos aquí, es porque la misericordia de Dios nos ha sostenido, porque su fidelidad no ha fallado y porque nuestra esperanza todavía está en Él. Tal vez este año no fue como lo imaginaste. Tal vez este año no se cumplieron tus planes. Tal vez llegaste hoy aquí cansado, con culpas, con heridas o con una fe debilitada. Quizás has tratado de seguir adelante con tus propias fuerzas. Pero en el fondo, muy en el fondo, sabes que necesitas volver a poner tu esperanza en el Señor. Hoy Dios no te llama a esconderte, sino a venir tal como estás. Hoy Dios no te llama a esconderte. Él te llama a venir
No tienes que explicar nada. No tienes que justificarte. Solo tienes que reconocer que necesitas su misericordia, su perdón y su presencia. Jeremías proclamó: el Señor es mi porción, por tanto, en Él espero. Y hoy tú puedes hacer esa misma proclamación con tu vida. Hoy tú puedes decirle al Señor: ya no quiero seguir confiando en mí mismo. Ya no quiero seguir cargando con este peso yo solo. Tú eres mi porción. En ti pongo mi esperanza. Así que si a medida que finalizamos el mensaje, si sientes en tu corazón que necesitas restauración, que necesitas perdón, o que tal vez lo que necesitas es fuerzas nuevas, o un nuevo comienzo en Dios, este es el momento. Este es el momento. A medida que terminamos este año y nos preparamos para el siguiente, este es el momento. Y el altar no es un lugar de vergüenza. Todo lo contrario, es un lugar de encuentro con la misericordia de Dios. Es un lugar donde dejamos nuestra carga y recibimos gracia nueva, gracia fresca. Jesús sigue llamando a los cansados. Él sigue llamando a los quebrantados. Él sigue llamando a los que han fallado, a los que necesitan esperanza. Y Él no vino hoy a condenarte, vino a restaurarte. Y hoy su misericordia está disponible para ti. Así que si deseas responder a ese llamado, yo te invito a que cuando estemos orando y cantando canciones, vengas al altar. Ven con fe, ven con humildad, ven con honestidad, ven con confianza. Ven confiando que el Dios que te sostuvo hasta hoy también te va a dar fuerzas para seguir adelante. Hoy puede ser el día en que tu corazón vuelva a decir con convicción: Señor, tú eres mi porción, en ti pongo toda mi esperanza. Amén. Vamos a ponernos de pie para cerrar en oración y cánticos. Y allí donde tú te encuentras, vamos en este momento a cerrar nuestros ojos y hacer una oración para finalizar este mensaje, no solo dándole gracias al Señor por todo lo que ha hecho en el 2025, sino anticipando con muchas ansias y con una confianza firme lo que Él va a hacer en el 2026. Tal vez tú hoy llegaste aquí cansado, tal vez tú hoy estás aquí diciendo: no, este 2025 quisiera borrarlo de mi memoria. O tal vez fue un año muy alegre y muy dichoso para ti. Sea lo que haya sido, estamos claros en que tenemos motivos para dar gracias. Y también tenemos motivos para buscar su gracia. Así que a medida que oro, si tú quieres responder y venir adelante y necesitas oración por restauración, por perdón, por nuevas fuerzas para este año que viene, solo ven adelante y con gusto vamos a orar por ti. Padre amado, te damos gracias por el hermoso regalo que nos has dado en Cristo. Porque Él vino a esta tierra, Señor, para rescatarnos. Porque en Él encontramos gracia y misericordia cada día. Una gracia fresca. Una gracia que no nos condena, sino que siempre nos recibe. Siempre nos limpia. Siempre nos trae paz. Yo sé, Señor, que aquí entre nosotros hay algunos que están profundamente heridos. Otros están bastante cansados. Otros están agobiados. Y otros están dichosos celebrando. Queremos hoy darte gracias por lo bueno, Señor. Pero también te damos gracias por las pruebas, por las dificultades, porque han ido moldeando y fortaleciendo nuestra fe. Te damos gracias por este 2025, Señor, porque tú has sido bueno. A pesar de todo, tú has sido bueno. Tu gracia nos ha sostenido. Tu misericordia no ha fallado. Tu esperanza sigue viva. Así que te entregamos, Señor, lo que resta de año a ti. Y te pedimos, Señor, con mucha humildad, que nos prepares para el año que está por venir. Que seas tú guiándonos, Señor, por delante. Que seas tú marcando nuestros pasos. Que seas tú renovando nuestra fuerza para seguir llevando tu palabra a todos aquellos que están perdidos.
Es en tu nombre, Señor Jesús, que oramos. Amén y amén. Si necesitas oración esta mañana, ven adelante a medida que cantamos esta canción juntos. Queremos orar por ti y bendecir tu vida. Tu amor nunca me falla, mi existir en tus manos está. Desde el momento en que despierto hasta el anochecer, yo cantaré de la bondad de Dios. Cántase, la iglesia. Y en mi vida has sido bueno, y en mi vida has sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Oigo tu voz, me has guiado por el fuego, tú cerca estás en la oscuridad. Te conozco como Padre y como amigo fiel, mi vida está en la bondad de Dios. Díselo. Y en mi vida he sido bueno, y en mi vida he sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Tu fidelidad nos sostiene, Señor. Tú eres bueno, tú eres bueno. Haz esta aclaración conmigo, dile. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Todo lo que soy te lo entrego hoy, a ti me rendiré. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Tu fidelidad sigue, díselo. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Todo lo que soy te lo entrego hoy, a ti me rendiré. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Levanta tus manos y cántalo conmigo, iglesia. Y en mi vida ha sido, díselo, y en mi vida tan, con mi ser, yo cantaré de la bondad de Dios. Y en mi vida ha sido bueno, en mi vida, y en mi vida ha sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, díselo, yo cantaré de la
persiguiéndome de día y de noche. Tu fidelidad sigue. Y todo lo que soy te lo entrego hoy. A ti te rendiré. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Tú eres fiel. Tú eres fiel, Señor. Y en mi vida ha sido bueno. En mi vida ha sido tal. Con mi ser yo cantaré. Yo cantaré de la bondad de Dios. Amén y amén. Gloria a nuestro Señor, que es misericordioso, rico en gracia, que nos ofrece esa misericordia y esa gracia fresca cada día, que nos renueva, que nos sana. Qué manera de terminar este 2025. Ha sido un año lleno de eventos, buenos, malos, pero aquí estamos por la misericordia del Señor. Y lo mejor está por venir, amén. Te recordamos que aquí en este folleto están todas nuestras actividades que ya la segunda semana de enero arrancamos. Y el día de hoy quiero despedirlos con una bendición final. Y esta bendición final viene de Números, capítulo 6, versículos 24 al 26. Este es mi deseo para ti en este final de año y para el nuevo comienzo del 2026. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Que Él tenga de ti misericordia. Que el Señor alce sobre ti su rostro y te dé paz en todo este 2026. Dios los bendiga y nos vemos el próximo domingo. Bendiciones. Y el león de Judá nunca perderá, porque es el poderoso y poderoso. Y es el Santo de Israel, y nada temeré, porque es el poderoso y poderoso. Y Cristo es el Rey, no hay nadie como Él, es poderoso. Sobre Satanás, Él tomó la autoridad, es poderoso. Y ante su poder, las tinieblas han de caer, es poderoso. Sobre el trono está, coronado en majestad, y Él nos prometió